vamos a leer el capítulo 5. Vamos a ver el verso 31 y el verso 32. Dice así la Escritura: en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. También fue dicho: cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Amén. Padre, en esta noche venimos ante ti en el nombre de Jesús. Y en el nombre de Jesús te rogamos que nos ayudes a predicar tu palabra. Te rogamos, Señor, que nos bendigas por tu palabra. Te rogamos, Padre, en el nombre de Jesús, que derrames, Señor, de tu presencia y que tu Espíritu Santo nos dé la sabiduría para poder predicar tu palabra. En esta noche te doy gloria, en esta noche te alabo y te bendigo. Gracias por tu pueblo que está aquí, Señor. Gracias por tu pueblo. Gracias por tu iglesia que está aquí. Sigue derramando de tus bendiciones en todo tu pueblo, en toda tu iglesia. Señor, gracias, a ti gloria, a ti honra, a ti alabanza, por los siglos de los siglos. Amén y amén. Pueden sentarse, hermano. Jesús y el divorcio. El día de ayer estuvimos hablando acerca de este tema y es bien importante, ¿verdad? Aprender la Escritura para poder hacer las cosas conforme a Dios y no conforme a nuestras propias maneras de pensar. Malaquías capítulo 2, su verso 14. Su verso 14 al 16 nos dice: mas diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha testiguado contra ti la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desviado, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. ¿No hizo el uno habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho que él aborrece el repudio, y al que cubre de iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos: guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. Malaquías nos dice claramente que el Señor aborrece el repudio. ¿Qué quiere decir? Que entre los planes de Dios no está que las parejas que se casan se divorcien. ¿Sí? Dios quiere que se cumpla la palabra. Lo que Dios unió,
separe el uno. Vamos a ver el Evangelio de Mateo, capítulo 19. Y vamos a ver el verso 1 donde dice: aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y se fue a las regiones de Judea al otro lado del Jordán. Le siguieron grandes multitudes y lo sanó allí. Entonces vinieron a él los fariseos, tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondiendo les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne, por tanto lo que Dios juntó, no lo separen. Le dijeron pues: ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo: por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. Ayer hablamos sobre esto. Y es claro que no puede haber un divorcio por cualquier causa. Jesús está diciendo en el verso 9: y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, y vea esta palabra, salvo por causa de fornicación. Salvo por causa de fornicación, dice. Y se casa con otra adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. ¿Sí? El divorcio solo se debe llevar a cabo bajo ciertas circunstancias. Marcos capítulo 10. Marcos capítulo 10, verso 6. Pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Y los dos serán una sola carne, así que no son ya más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. En casa volvieron los discípulos a preguntarle de lo mismo. Y les dijo: cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Entonces, Jehová nuestro Dios aborrece el repudio. ¿Sí? Pero Jesús está diciendo: salvo por causa de ¿qué? De fornicación. ¿Sí? Salvo por causa de fornicación. Es claro, ¿verdad?, que Deuteronomio ayer nos enseñaba en su capítulo 24, del verso 1 al 4, que si alguno tomaba mujer, ¿verdad?, y se encontraba algo indecente en ella, le tenían que dar carta de divorcio y repudiarla. Y dice en Deuteronomio 24, del 1 al 4, dice: entonces podrá salir de
casarse con otro hombre. El apóstol Pablo, ¿verdad?, nos enseñó mucho acerca de esto en 1 Corintios, verso 7. Y ayer estuvimos hablando de cómo la iglesia de Corintios, ¿verdad?, estaban divorciándose porque yo era creyente y la mujer no, entonces mejor me separaba de ella y me buscaba a alguien que fuera creyente. O la mujer era creyente y el varón no, y se separaban. Y entonces el apóstol Pablo, en 1 Corintios 7, verso 10 dice: pero a los que están unidos en matrimonio no mando yo sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Entonces, si una persona es convertida, el varón se ha convertido al Señor y su mujer no se ha convertido, no tienen por qué separarse. Deben de permanecer unidos. Yo creo que Jesús no llegó a la vida de alguien para separar un matrimonio. Y si la mujer también, ¿verdad?, se convierte al Señor y su marido no es creyente, tampoco tiene por qué separarse. Dice aquí el verso 12: y a los demás yo digo, no el Señor. Si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consciente de vivir con él, no la abandone. ¿Ya ven? ¿Sí? O sea, el hermano es creyente, la mujer no es creyente, pero la mujer consciente de vivir con él, y entonces el hermano, ¿qué tiene que hacer? No la abandona. Verso 13: si una mujer tiene marido que no sea creyente y es consciente de vivir con ella, no lo abandona. Entonces no tenemos por qué separarnos. El hecho de que te hayas convertido no quiere decir, ¿verdad?, que es para que tú dejes a tu esposo o a tu esposa. Verso 14: porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera nuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son sanos. Y sorprendentemente este texto me dice que el marido incrédulo es santificado en la mujer. Sorprendente. Sorprendente. ¿Sí? O sea, no viene a buscar al Señor el marido, la mujer viene a buscar al Señor, y ese marido incrédulo es santificado en su mujer. La mujer incrédula en el marido, vea, o sea que cuando el marido viene a buscar del Señor, la mujer incrédula es santificada por su marido. Sorprendente este texto. Por eso, si tú, ¿verdad?, estás buscando al Señor y tu cónyuge no busca al Señor, no te desanimes, sino
tú sigues buscando al Señor, porque por el hecho de que tú buscas al Señor, tu cónyuge incrédulo es santificado a través de ti. ¿Sí? Sea hombre o sea mujer. ¿Sí? El marido incrédulo es santificado en la mujer. Claro, la mujer está buscando del Señor. La mujer incrédula es santificada en el marido que está buscando al Señor. Y todavía, por buscar al Señor, uno solo del matrimonio, todavía va a ir la bendición a los hijos. Pues de otra manera, vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Por uno que busca. ¿Sí? Claro que lo ideal es que busquen los dos. Lo ideal. ¿Sí? Pero como el Señor nos está diciendo que por uno que busque al Señor, el cónyuge es santificado, y luego los hijos también son ¿qué? Santificados. Si tú eres el que buscas al Señor, estás santificando tu matrimonio y a tus hijos. Esto te tiene que motivar para que sigas buscando al Señor. Porque si tú dejas de buscar al Señor, entonces, ¿quién va a santificar a quién? Y luego, para acabarla, hasta los hijos se perjudican porque ya no buscas al Señor. Y dice que entonces los hijos, en vez de que estén en santificación delante de Dios, son inmundos. Qué bendición tan grande tenemos nosotros por venir a buscar al Señor. Qué bendición tan grande. No solo para nosotros, sino para toda la familia. Sorprendente. Por eso mismo, el que busca a Dios es el que está santificando. ¿Sí? Dios lo está utilizando para santificar a su cónyuge, a sus hijos. Y por eso hoy me viene este texto que dice: mira que te mando que te esfuerces y seas muy valiente. No temas, no desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. ¿Sí? Hemos visto cómo el marido sigue buscando al Señor. ¿Y qué pasa? Va a lograr que su esposa también busque del Señor. Y sus hijos busquen del Señor. Hemos visto a la mujer buscar del Señor. Y hemos visto cómo ese marido incrédulo hasta se convierte y empieza a buscar también
al Señor. Por eso si tú eres el que Dios escogió, porque hasta en eso tenemos que darnos cuenta, ¿por qué tú estás aquí? ¿Por qué no está tu cónyuge y tú en la casa? ¿Por qué tú estás en la casa de Dios? Porque Dios te escogió a ti. Dios te escogió a ti. ¿Sí? En el caso mío, conocí al Señor y ir a la iglesia es y sigue siendo una gran bendición. Gloria a Cristo. ¿Sí? No dejamos de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino nos estamos congregando. ¿Sí? Y procuramos estar todos los cultos en la casa del Señor. Pero eso, ¿qué pasó? Eso lo hizo el Señor. Otros empezaron a buscar y como que ya se aburrieron de esto. Otros, ¿verdad? Se descuidaron, perdieron su primer amor. Pero Dios a ti te escogió y a mí me escogió para que seamos una luz. Seamos una luz que alumbre al mundo y seamos una luz que alumbre en nuestro hogar. ¿Sí? Quizás nadie ore en la casa, pero gloria a Dios por uno que ora. Porque la oración del justo puede mucho delante de Dios. ¿Sí? El marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula es santificada en el marido. Y por el hecho de que tú buscas a Dios, tus hijos no son inmundos, sino delante de Dios son santos. Y yo por eso sí le doy la gloria a Dios por eso. A Dios sea toda la gloria. Entonces el que cree no se tiene que separar. Sea hombre o mujer, deben de luchar por su matrimonio y su hogar. Eso dice. Pero si el incrédulo se separa, sepárese. Pero si el incrédulo se separa, ¿qué? Sepárese. Pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. ¿Sí? ¿Quién es el que se tiene que separar? El incrédulo o la incrédula. Y si se separa, el Señor te dice que separa. Porque no estás sujeto a servidumbre, sino que a paz te llamó el Señor. Verso 16. Porque ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizás harás algo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, que si quizás harás algo a tu mujer?
el Señor repartió y como Dios llamó a cada uno, así haga, esto ordeno en todas las iglesias. ¿Sí? Fue llamado a algunos siendo circunciso, que él es el circunciso. Fue llamado a algunos siendo incircunciso, no se circuncida. La circuncisión nada es, y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. Cada uno en el estado en que fue llamado, en él se quede. Fuiste llamado siendo esclavo, no te dé cuidado. Pero también si puedes hacerte libre, procúralo más. Porque el que del Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. Cada uno, hermano, en el estado en que fue llamado, así permanezca para con Dios. Muy bien. ¿Qué pasa con los nuevos convertidos que se casaron, se divorciaron y se volvieron a casar, ¿sí? Y llegan a la iglesia? ¿Qué pasa con ellos? ¿Qué pasa con aquellos que llegan a la iglesia, verdad? Y la persona que viene con ellos ya es su segunda esposa o su tercera esposa. ¿Qué pasa con ellos? ¿Qué tenemos que hacer? Dice la Biblia en el verso 17. Pero cada uno, como el Señor repartió y como Dios llamó a cada uno, así haga. Esto ordeno en todas las iglesias. ¿Sí? ¿Qué sucede? La iglesia tiene que recibirlos. ¿Sí? La iglesia tiene que recibirlos. Verso 20. Cada uno en el estado en que fue llamado, en él se quede. ¿Sí? Sí, amén. En el estado en que fue llamado. Sí, amén. En ese estado se quede. ¿Sí? Sí, amén. Llegan por primera vez a la iglesia, ya con un segundo matrimonio, que dice la Biblia, en el estado en que fue llamado, en el se quede. ¿Sí? La iglesia los tiene que recibir. Dice la Biblia, la segunda carta a Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Entonces en ellos se produce, ¿verdad?, una bendición porque llegan por primera vez a Cristo y dice la Biblia que el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Amén. Todas son hechas nuevas. ¿Sí? Ahora se reciben como miembros, empiezan a buscar al Señor, empiezan a ser
si ellos quieren servir. ¿Podrán tener el derecho de dirigir la alabanza? Sí, amén. ¿Podrán tener el derecho de predicar? La Biblia dice en el estado que fue llamado en el se quede. Sí, amén. Entonces, como llegan por primera vez a Jesús, ¿verdad? Tienen que guardar ese matrimonio y tienen que empezar, ¿verdad?, a ser miembros y pueden ser ¿qué? Colaboradores también. Sí, amén. Pero ¿qué pasa con un cristiano que ya tiene esposa, ¿sí? Y se divorcia no por los motivos correctos, se casa con otra? ¿Qué pasa con él? ¿Podrá servir? Ese es el problema. Eso no va a poder servir. Por eso bien dice la Biblia, cada uno en el estado que fue llamado en él se quede. Sí, amén. ¿Sí? ¿Sí, hermanos? Amén. Vamos a leer la Biblia. Verso 24. Cada uno, hermanos, en el estado en que fue llamado, así permanezca para con Dios. ¿Sí? En el estado en que fue llamado, así permanezca para con Dios. ¿Sí? Sí, amén. Lo que sí nos dice la Biblia, en el verso 27 dice, estás ligado a mujer, no procures soltarte. Estás libre de mujer, no procures casarte. Mas también si te casas no pecas, y si la doncella se casa no peca, pero los tales tendrán aflicción en la carne y yo os la quisiera evitar. Y dice el verso 29, por esto digo, hermanos, que el tiempo es corto, resta que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen, los que lloran como si no llorasen, los que se alegran como si no se alegrasen, y los que compran como si no poseyesen. Y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen, porque la apariencia de este mundo se pasa. ¿Sí, hermanos? Entonces, iglesia de Dios, en el estado en que llegamos, quedémonos. ¿Sí? Amén. Amén. Y aprovechemos lo que dice el Señor, que el marido incrédulo es santificado en la mujer. Así que, hermana, te invito a que sigas adelante y santifiques a tu marido. ¿Sí? Y la mujer incrédula es santificada en su marido. Así que, varón, te animo a que sigas buscando al Señor para santificar a tu mujer y a tus hijos. ¿Sí? ¿Sí? Y que no te venga el desánimo y digas, es que yo vengo solo, ya no voy a venir porque nadie me acompaña. Porque Dios está diciendo que tú eres el que se está, ¿verdad?, esforzando a buscar al Señor. Y como se está esforzando a buscar al Señor, entonces la esposa es santificada y los hijos también son santificados. ¿Sí? Así que es tiempo de buscar al Señor. ¿Sí?
Es tiempo de buscar al Señor. Sí, amén. Gloria al Señor. Dios quiere que tengamos base bíblica, ¿verdad? Para todo lo que hagamos. Dios quiere, ¿verdad? Que nosotros, ¿verdad? Guardemos sus mandamientos. Gloria a Dios. Así que a Dios gracias, porque Jesús está diciendo claramente en Mateo 19, verso 9, ¿verdad? Que la única condición para el divorcio es por causa de fornicación. ¿Sí? Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer salvo por causa de fornicación y se casa con otra adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. Por eso mismo, la carta a los Efesios, capítulo 5, verso 21, someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas los den a sus maridos en todos. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí misma una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Hijitos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y en amonestación del Señor. ¿Sí, hermano? Sí, amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Sometámonos unos a otros en el temor de Dios. Y así como la iglesia, ¿verdad?, está sujeta a Cristo, así las casadas los den a sus maridos en todo. Y los maridos amen a sus mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Sí? Dice la palabra de Dios, ¿verdad?, en Colosenses, Gloria a Dios. capítulo 3, verso 18. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene
Maridos, amad a vuestras mujeres y no seas ásperos con ellas. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Entonces el Señor está hablando de un hogar, de un matrimonio. ¿Sí? Está hablando a la casada, al casado y a los hijos. ¿Sí? Las casadas deben de estar sujetas al marido como conviene en el Señor. El marido tiene que amar a la mujer como a sí mismo y no tiene que ser áspero con ella. Y los hijos tienen que obedecer a los padres en todo porque esto agrada al Señor. Y los padres no tienen que hacer enojar a los hijos para que no se desalienten. ¿Sí? El matrimonio bendecido por Dios. ¿Sí? La familia, toda la familia bendecida por Dios. Por eso mismo, ¿verdad? Dice Josué, mi casa y yo serviremos a Jehová. Por eso Pablo le dice al carcelero, ¿verdad? De Filipo, le dice, cree en el Señor Jesucristo, serán salvos tú y toda tu casa. ¿Sí? Por eso el Señor, ¿verdad? Está diciendo claramente, ¿verdad? Que la casa debe de estar fundada sobre la roca que es Cristo. Leo el Evangelio de Mateo, ¿sí? Gloria a Dios. Voy a leer, ¿verdad? Estos versos del capítulo 5. Dios nos ayude a todos en el nombre de Jesús. Verso 3, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen, os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. ¿Sí? Realmente esto es una gran bendición. ¿Sí? Que tú seas una persona bienaventurada, que seas el que Dios mueve a venir a la iglesia, a buscar el rostro del Señor para alabar, bendecir y glorificar su nombre, y eres movido a la iglesia, a venir a la iglesia, ¿verdad? Para ser bendecido por Dios, aleluya. Y entonces tú eres bienaventurado porque tú, ¿verdad? Llevas la bendición a tu casa, a tu familia, y esa mujer incrédula es santificada, y esos hijos, ¿verdad? Que no vienen a la iglesia son santificados, y cuando la mujer viene a buscar al Señor, ¿verdad? El esposo es santificado y los hijos son santos delante de Dios. Y por eso, ¿verdad? A Dios sea toda la gloria por todos los que son bienaventurados, porque son pobres en espíritu y saben que necesitan al Señor y que sin el Señor no pueden hacer nada. Y son bienaventurados los que están llorando para que, ¿verdad? Señor, que se salve mi familia, porque ellos serán consolados. Y son bienaventurados, ¿verdad? Los que no pelean, porque ellos recibirán la tierra por heredad, aleluya.
Señor toda la gloria por ser bueno contigo, y con nuestros seres queridos, que a pesar de que muchos no vienen aquí al santuario, Dios los ama, los guarda y los cuida, porque tus oraciones siempre las está oyendo el Señor y siempre está teniendo misericordia de tus seres queridos. Dale una ofrenda de